Gracias, senador. Por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Márquez Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, en nombre de nuestro grupo, queremos agradecer el esfuerzo de los bomberos forestales, de los agentes forestales, de los voluntarios, de las personas de las comunidades autónomas, de la UME, de los agricultores y de los ganaderos y de todas aquellas personas que se han esforzado a extinguir los incendios que han asolado nuestra península. Y especialmente también nuestra solidaridad con las víctimas, bueno, porque han sufrido una situación tan dantesca, ¿no? Señora vicepresidenta, usted ha venido aquí para contarnos un relato que, en nuestra opinión, no se atiene a la realidad de lo que está ocurriendo. El primer hecho que desmiente su relato es esta misma comparecencia. Señora ministra, si el Gobierno lo estuviera haciendo tan bien como usted dice, habría sido el primero en poder dar explicaciones en las Cortes Generales, y no que ha tenido que ser que, a través de la intervención o la petición del Partido Popular, la que venga a dar las explicaciones. Ese es el primer motivo. El segundo motivo de reflexión, después de haber escuchado al señor Izquierdo haber utilizado su intervención solamente para hacer un acto de electoralismo, solamente para Castilla y León, cuando los incendios se han sufrido en Asturias, por ejemplo, que gobierna el Partido Socialista, y en otras regiones, obviamente, me parece casi un poco de vergüenza, ¿no?, en este sentido. Pues yo lo que sí le voy a decir es que yo no sé de qué sensibilidad medioambiental hablan ustedes. Dicen no sé qué historia de que Mañueco estaba en Cádiz cuando estaba veraneando. Quien estaba veraneando en Cádiz era la ministra, y tenía un incendio en Tarifa a 40 minutos. ¿Y usted fue? Le pregunto, ¿usted fue? Usted llamó a la Junta de Andalucía y decía, estoy aquí por si necesitan algo. Lo digo porque yo fui secretario interventor del Ayuntamiento de Aldeaquemada. Hoy, hace 21 años, 27 de agosto, que es que no se me olvida, que un servidor estaba allí sufriendo el incendio de Aldeaquemada, que quemaron 8.000 hectáreas. Y allí todos teníamos que arrimar el hombro. Estuvo los agentes forestales, los bomberos, el Infoca, estuvo todo un pueblo de 300 habitantes y estábamos nosotros, que se nos fueron hasta las comunicaciones, hasta con walkie-talkie, como para decir que uno no está allí presente, sobre todo cuando se es ministerio o se es ministro de Transición Ecológica. Entonces, señora ministra, yo creo que hay que saber lo que se vive en un incendio forestal, hay que pisar más el campo y menos los despachos, señora ministra, hay que estar un poco más a pie de calle. Señora ministra, de lo peor que hay en estas cuestiones es la hemeroteca. En abril, antes de los incendios, usted hizo unas declaraciones el 27 de abril donde decía o apostaba el Gobierno, porque usted hablaba en nombre del Gobierno, de tener un liderazgo en una mayor anticipación y dotación de los recursos para enfrentar los incendios. Ahora ha habido casi 400.000 hectáreas y ahora resulta que el deporte nacional es echarle la culpa a las comunidades autónomas. ¿Dónde está ese liderazgo de la que tanto se blasonaba antes? ¿Qué ha pasado? Hombre, yo creo que es mentira el argumento que se está diciendo aquí. El Partido Popular no está echando porque esto no ha sido una crisis de competencia, en ningún momento. Es más, el señor Marlaska dijo en un medio de comunicación que las comunidades autónomas estaban actuando con responsabilidad. No estamos hablando de un tema de competencia, estamos hablando de un tema de falta de medios, y en concreto de medios aéreos, que son los básicos para atender macroincendios como son de esta naturaleza. Y el motivo que tengamos menos medios es la falta de presupuestos generales del Estado para 2025. Y eso no es un tema que lo diga un servidor, es un tema que lo dice el Ministerio. El Ministerio. Señor Márquez y Sánchez, me gustaría indicarle que hemos venido, evidentemente, a esta Cámara a contar cada uno de los 7 puntos que ustedes han solicitado. No solo hablamos de la crisis, sino de cómo se ha trabajado en adaptación, en reto demográfico, cuáles son las distintas políticas que hemos aplicado, cómo hemos aplicado los presupuestos y demás. Y, insisto, hemos venido, evidentemente, y estaremos siempre que se nos solicite, pero también quiero destacar que el momento ahora es el momento de la extinción. Es el momento de pensar en cómo todos trabajamos en esa extinción y todavía sigue activa. Hable usted de dónde estaba, dónde no estaba. Ha estado siempre, no solo informada, sino activando a todos y cada uno de los equipos. Y es más, insisto, hablamos del marco competencial y quiero destacarlo. Lo conocen perfectamente y siempre van a contar con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Lo han contado con el apoyo del Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Interior. Pero es importante dimensionar los recursos
dimensionar las políticas, activar la planificación en los distintos territorios en el ámbito de las competencias que cada uno tiene y nosotros, insisto, seguiremos trabajando. ¿Le ha sorprendido el que estemos en 20 incendios y tengamos 11 brief? Cuando hablo de estar en 11 incendios, o en 15 o en 20, cada uno de los días del mes de agosto, y he intentado y podría darles más información. Les animo a que vean la información tanto en la página del Ministerio como en la página que yo también tengo cada día. Hemos informado cada día de todos los medios que hemos puesto a disposición del Ministerio, cada día, y no desde el 8 de agosto, desde el principio de nuestra campaña, que empezó el 1 de junio del año 2025, la campaña de incendios, y donde hemos activado, como han visto, también medios por parte del Miteco, incluso antes de esas fechas a las que ustedes hacían referencia. Hacen mención a la falta de medios, no sé si se refieren a la falta de medios autonómicos o no he entendido bien su reflexión en este sentido. Hablan de presupuestos, he intentado ser lo más clara posible respecto al incremento presupuestario en materia de prevención y en extinción. El día 23, al que hace usted referencia, fue el lanzamiento, ¿qué significa? La información de la campaña de invierno con 56 naves, aeronaves disponibles para la extinción de incendios, además de las 11 brigadas de refuerzo forestal. Con esto lo que le quiero decir que ha hecho mención a una de las, vamos a decir, contrataciones del Ministerio, y hace mención a la falta de presupuesto en esa partida, pero le puedo asegurar que son 56 medios disponibles los que han estado durante todo este verano disponibles para las labores de extinción. Y también me gustaría insistir en algo que también algunos de los senadores y senadoras han puesto de manifiesto. El trabajo con los grupos de coordinación en las comunidades autónomas, ese trabajo técnico, ha sido extraordinario. Tenemos que contar con los mejores profesionales, confiar en los mejores profesionales para que ese trabajo sea el mejor posible y el más ágil posible. Sobre el Pacto de Estado, le agradezco mucho. Entiendo que lo que usted está diciendo es que quieren participar de este Pacto de Estado, y me parece algo que es muy positivo para España y para nuestro país. Insisto, creo que las propuestas que ustedes han presentado recientemente, en este caso el señor Feijóo, hay que analizarlas, hay que ver si hay buenas propuestas que podamos consolidar, trabajar, y yo creo que ese es el trabajo a seguir. Habrá propuestas que ya se hayan ejecutado, habrá propuestas que habrá que mirar, habrá propuestas que no tengan sentido en un mundo en el cual quiero destacar que cuando hablamos de incendios forestales y pirómanos, esa palabra vamos a distinguir lo que es un pirómano, que es una enfermedad mental, y un incendiario, que tiene un sentido de provocación. Hemos hablado de terroristas y pirómanos. Yo creo que aquí hay que distinguir, y en el caso de los pirómanos, los datos que tenemos por parte de Interior es que son un porcentaje muy bajo de los incendios que se producen. Por lo tanto, trabajemos en las causas. Trabajemos también en seguir identificando las mejores medidas, trabajemos en la prevención y evitemos los bulos, evitemos la desinformación, evitemos la información sesgada, porque creo que eso no conduce a ningún camino. Buenas tardes, señora vicepresidenta tercera, señora Agensen. Buenas tardes, señorías. Bien, vaya por delante, como no puede ser de otra manera, y lo digo con toda sinceridad, el agradecimiento a todos cuantos han colaborado con entrega y con abnegación a la extinción de los incendios que han asolado España en este verano y que todavía no ha terminado. Nuestro pésame por parte de Vox a las familias de las víctimas, a los heridos y a quienes han perdido sus bienes y sus propiedades a causa de estos incendios, pues que se armen de paciencia, porque si de este Gobierno depende, tardarán bastante en recibir la compensación adecuada, y si no, que hablen con las víctimas de catástrofes precedentes
que en el mandato del señor Sánchez hay bastantes. Y a todos los españoles que nos ven desde sus casas en esta comisión, yo quisiera llevarles a una reflexión, un mensaje. Es imperativo, señorías, es imperativo exigir un cambio de gestores y, consecuentemente, la convocatoria urgente de elecciones. No está en manos de nadie, sino de los ciudadanos, de ustedes que nos ven, luchar para que el empecinamiento o el deseo personal o la necesidad de asegurar la impunidad de una o varias personas no se anteponga al derecho de elegir de toda una nación. Porque este país no funciona, señora vicepresidenta tercera. No funciona. Usted ha descrito aquí la catástrofe, al contrario que su compañera, la ministra de Defensa, que ayer se amparó en un vídeo de 1 hora para luego dar unas explicaciones de puro trámite. Usted ha descrito la catástrofe, sí, con profusión, y me gustaría saber si usted piensa asumir alguna responsabilidad por la falta de prevención y de planificación que ha acabado con la vida de 8 personas. Señora Gensen. Creo que hoy también es importante, señor Gordillo, creo que no se trata de un juego ideológico o dogmático, y no quiero que se frustre pensando que tiene que aceptar el dogma del cambio climático para seguir esta conversación. Yo creo que por primera vez le puedo decir que hay 2 aspectos en los que estoy completamente de acuerdo con usted. 2. El primero, que es fundamental la prevención, como he destacado antes. Es fundamental la prevención antes que la extinción. Y el segundo es que cuando hablamos de cambio climático, efectivamente necesitamos una respuesta global, multilateral. España actúa, Europa actúa, el mundo actúa. Necesitamos una respuesta global, por supuesto que sí. Creo que antes de la ideología, el dogmatismo, está el respeto máximo a todas las instituciones científicas, a la información, a la trazabilidad, a los datos, que es una evidencia que, bueno, pues quien no los quiera ver, bueno, es una especie de ceguera provocada, porque hay tantísima información de fuentes de todas partes del mundo sin ningún sesgo. El sesgo es que quieren tener la mejor información disponible, además disponible también para los políticos, para las instituciones, para que tomen las mejores decisiones. Y no lo he dicho, la ciencia no solo nos dice con total claridad cuáles son los impactos del cambio climático. La ciencia también nos dice que tenemos las soluciones en nuestra mano, que tenemos las políticas que podemos aplicar, que tenemos las tecnologías, que tenemos también que seguir activando la innovación, pero es una ciencia que va más allá del problema. Tiene problemas, nos lo cuenta y nos aporta las soluciones. Por eso creo que nos tenemos que alejar de los bulos y más en este contexto, alejar de hablar de ideologías y dogmatismos, sino hablar de realidades. Ciencia que nos pone las realidades encima de la mesa y encima de las realidades que estamos viviendo especialmente en nuestro país. De los trabajos que se han llevado a cabo a lo largo de estas semanas en las que el fuego, y yo quiero empezar también por aquí, compartiendo el pésame que hacía extensivo la vicepresidenta a las familias, el fuego se ha llevado lo primero, en primer lugar, se ha cobrado la vida de 5 personas, ha dejado personas heridas, ha arrasado centenares de miles de hectáreas de terreno en todo el territorio peninsular, ha dañado de manera irremediable patrimonio forestal, así como bienes públicos, privados de miles de personas. Y yo creo que este debiera ser el centro de las reflexiones esta tarde en esta comparecencia de la vicepresidenta: cómo restablecer los daños causados por el fuego en este verano dramático y, además, cómo enfrentarnos y cómo prevenir también a futuro lo que sin duda es una situación que vamos a ver repetida en otras ocasiones de aquí en adelante. Porque lo incuestionable es que estamos en un momento crítico que requiere propuestas críticas. El año 2025 ha sido el peor verano en lo relativo a superficie calcinada de las 3 últimas décadas. Lo que tampoco podemos decir es que nos haya pillado por sorpresa, no ya la dimensión de lo ocurrido, pero sí la senda por la que venimos transitando. Ya en febrero de 2022, la Agencia Medioambiental de Naciones Unidas hizo público el informe en el que ya advertía de una crisis mundial de incendios forestales, y quiero subrayar: incendios forestales,
con un crecimiento del 30% previsto para el año 2050 y del 50% al final del siglo. Entre las causas principales, no la culpa, entre las causas, las realidades, el escenario en el que nos estamos moviendo, efectivamente, el cambio climático, el calentamiento global, las sequías y los cambios de uso en el cuidado de la tierra, principalmente la despoblación y el abandono de los suelos de cultivo y ganadería extensiva. Las recetas de Naciones Unidas para combatir esta situación tampoco tienen nada de inesperado y mucho menos de revolucionario. Un cambio de estrategia que pivota en 3 vértices: prevención, preparación y asignación adecuada de presupuestos. Pues bien, 3 años después nos encontramos con que se han cumplido exactamente todas las condiciones predictivas de aquel informe. Una primavera especialmente lluviosa que aumenta la vegetación, una vegetación que pasa a ser combustible en un verano especialmente seco. Insisto, esto no habla de culpabilidades, habla de realidades, de escenarios en los que nos movemos y qué es lo que hay que batallar. En segundo lugar, un entorno rural vaciado, con el abandono de agricultura y ganadería, cuando cultivos y pastos son los mejores cortafuegos, y, por supuesto, el negacionismo, los recortes en prevención de incendios y la precarización del personal destinado a luchar contra los incendios forestales. Insisto en reforzar la realidad de que hoy aquí estamos hablando de incendios forestales y no otra tipología de incendios que pudieran ser igualmente críticos y dañinos, pero que no es lo que estamos tratando. Hablamos de incendios forestales, que son los que nos asolan en estos momentos, porque son consecuencia fundamental del cambio climático. Y si los incendios forestales son consecuencia evidente del cambio climático y otros usos, negar el cambio climático es mucho más que esconder la cabeza bajo tierra. Es prender una de las mechas que ha arrasado este agosto varios centenares de miles de hectáreas. Así que cuando, por ejemplo, el señor Feijóo, como presidente del principal partido de la oposición, nos propone hacer una lista oficial de pirómanos, yo quiero advertir que el número 1 de la lista ponga a sus socios negacionistas de Vox, en el número 2 el desprecio a las políticas de prevención de algunas de las comunidades que gobiernan, y en el número 3 los recortes presupuestarios que han impuesto en ellas. Porque si en este asunto de gravedad extrema el Partido Popular se va a dejar llevar una vez más por la estrategia de la incoherencia y el oportunismo de Vox, van a terminar políticamente chamuscados. Bastante claro. Señora Barcos, no puedo estar más de acuerdo con tantas y tantas cosas de su intervención. Creo que tenemos que hacer propuestas claras en base a esa información científica, alejarnos del negacionismo, aportar un pacto de Estado que sea real, veraz, que sea entendible y aplicable, y además que tenga en cuenta nuestra realidad, porque es nuestra realidad, y nuestra realidad nos lleva a que el cambio climático se acelera, a que somos vulnerables, pero también a que estamos perfectamente preparados para hacerlo muchísimo mejor si actuamos de forma unida. Y ese pacto intenta eso, actuar todos unidos, con presupuesto, con fondos, con actuaciones desde las comunidades autónomas, pero también reconozco el papel de las entidades locales, fundamental, lo he dicho antes y lo repetiré, son fundamentales, y tenemos que actuar también desde todos los niveles de las distintas administraciones. Respeto máximo al Estado autonómico, evidentemente, y a sus competencias. Creo que cada comunidad autónoma tiene que saber el dimensionamiento de su superficie forestal, si hablamos de incendios, y el dimensionamiento de los recursos para extinción y de las labores de prevención en función de las áreas que tiene que proteger. España tenemos la tercera en superficie forestal, somos el tercer país de la Unión Europea en superficie forestal arbolada, es decir, es una maravilla, y tenemos que saber, cada comunidad autónoma, seguro y estoy convencida, tiene que saber cómo tiene que dimensionar sus servicios para conseguir dar una respuesta adecuada, antes y durante los incendios. Ha hablado de medidas muy concretas, ha sido su propuesta muy concreta respecto a cómo contribuir en ese pacto de Estado. Se lo agradezco muchísimo. Agradezco y espero también del resto de las fuerzas políticas que nos lleguen ese tipo de propuestas claras y muy definidas respecto a qué se necesita en nuestro país y cómo podemos seguir avanzando.
Comparto también la necesidad de esa pedagogía. Es fundamental que llegue a toda la ciudadanía y que sepa cuál puede ser su labor cuando nos encontramos con estas situaciones tan complejas y esa impotencia, ¿no?, que puedes vivir cuando estás tan cerca de un incendio y no sabes de qué manera puedes actuar o cómo puedes aportar. El artículo 71 de nuestro Estatuto de Autonomía, el de Castilla y León, dice que es competencia de la Junta de Castilla y León la planificación, ejecución, formación, otras cuestiones más en materia de protección civil, haciendo mención expresa a la prevención y extinción de incendios, algo que se replica en todos los estatutos de autonomía. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el señor Feijóo acusa al Gobierno de falta de planificación y de prevención, si es una competencia claramente autonómica? ¿Por qué una expresidenta autonómica lanza estos bulos sobre las competencias? Me temo que la respuesta es tan sencilla como triste. Se trata de tapar la incapacidad de algunos de sus presidentes autonómicos para asumir las responsabilidades que tienen. Y esta no es una afirmación gratuita con el señor Mañueco, porque en Castilla y León no es que llueva sobre mojado, es que arde sobre quemado, señorías. La gestión de los incendios forestales es un tema recurrente en Castilla y León. El Partido Socialista lleva años pidiendo un operativo de bomberos forestales público, profesionalizado y continuo durante todo el año. Tienen que saber que mientras se presume de una gestión ejemplar de la mayor superficie forestal de España y de ser referente en la extensión de incendios, se presume de esto, se tiene un operativo insuficiente que se contrata para 4 o 6 meses en el mejor de los casos, al que después se despide inmisericordiamente profesionales que, como ellos mismos dicen, tienen que dedicarse a lo que salga el resto del año. El PP de Castilla y León ha confiado en que la extinción de incendios graves, los de nivel 2, descanse en gran medida en el apoyo del Estado por la escasez de medios de la Junta, que inmediatamente solicita la presencia de las BRIF, del Ministerio, de la Unidad Militar de Emergencia o de las aeronaves del Estado que dedican, datos de hoy, la mitad de sus horas de vuelo a Castilla y León para apagar incendios. Los socialistas de Castilla y León pedimos desde hace años un operativo público y profesionalizado de bomberos forestales, incluso con una proposición de ley en 2022 en cuyo debate el Partido Popular se burlaba de las más de 100 iniciativas presentadas durante décadas y rechazadas por los de Mañueco, jactándose de que las victorias electorales bendecían su modelo. Dudo que hoy salieran con esa misma chulería en las zonas calcinadas ni en ningún rincón de la comunidad después de ver las manifestaciones ciudadanas habidas, la última de ayer en Cervera de Pisuerga. Quien lleva 10 años siendo consejero, el señor Suárez Quiñones, dijo: mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro. Además, es el responsable del recorte del presupuesto del 90%, de que tengamos de lejos el operativo más precarizado de España, no solo salarialmente, sino en otras condiciones, que esté privatizado en gran parte y que las empresas cubran las ofertas con personas sin ningún tipo de formación, como hemos sabido estos días, por no hablar de la alimentación que se suministra en ocasiones a las cuadrillas. Es tal el abandono que hasta la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de Segovia ha requerido a la Junta el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo de los bomberos forestales y en las torres de vigilancia. Señor Izquierdo, agradezco sus palabras, agradezco su voluntad de este pacto de Estado. Entiendo que es como tenemos que avanzar. Creo que empodero 2 palabras que son fundamentales en este contexto, que es lealtad institucional. Son fundamentales para conseguir avanzar en algo que es trascendental para un país tan vulnerable como España. Y también alejarnos rápidamente, lo más rápido posible, de los bulos, del negacionismo, que, insisto, que nos hacen trabajar en algo que es perder el tiempo cuando lo que tenemos que hacer es actuar, porque el clima no nos espera. El clima no espera, los impactos no esperan. Tenemos que actuar de manera ágil. Han hablado también de presupuestos. Evidentemente, cualquier pacto tiene que tener una dotación presupuestaria y creo que tiene que ser un trabajo conjunto que avance con indicaciones claras, no con palabras que se las lleva el viento, sino con medidas y actuaciones que realmente puedan significar un cambio, que puedan ser entendibles y que puedan ser implementadas
insisto, en ese marco competencial que tenemos en nuestro país. Esto es mi reflexión inicial y, por supuesto, no lo he dicho, pero no solo hemos estado desde el principio, evidentemente, ante esta situación, sino que estamos ahora también en esta declaración de zonas catastróficas y seguiremos estando hasta que consigamos esa recuperación en todos y cada uno de los territorios. Hoy también una reflexión, más que reflexión general, he escuchado algunas palabras sobre los presupuestos y qué se ha destinado y no se ha destinado, y a lo mejor no he sido suficientemente clara, con lo cual me gustaría indicarles esas cifras en las que hacía mención. El presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en materia de prevención y extinción de incendios desde el año 2018. Es decir, si comparamos ese presupuesto en el 18 y este presupuesto este año 2025, se ha incrementado prácticamente un 50%. 50%. Digo porque he escuchado algunas voces que dicen que no, al contrario, es fundamental. Creemos que hay muchísimos riesgos e impactos del cambio climático, no se pueden ver de forma aislada, pero los incendios, por supuesto, han sido una materia, como algunos de los senadores me han destacado, que dije en mi comparecencia aquí en esta Cámara, por supuesto en esta comisión, y por supuesto es una prioridad y lo demostramos con datos. Incremento del 50%. Si hablamos en interanual, el incremento en prevención también ha sido prácticamente del 30% entre el año 2024 y el año 2025. También hemos incrementado el presupuesto en prevención. Insisto, entendemos que a pesar de no tener las competencias desde la Administración General del Estado, desde el Ministerio hemos querido también incentivar las actuaciones de prevención por parte de las comunidades autónomas. Y así hemos trabajado y así vamos a seguir trabajando siempre. En el capítulo de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también los datos tan importantes. Hemos transferido a las comunidades autónomas 252 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para esa componente 4, que precisamente trata también de esa gestión forestal y de esa biodiversidad. Y también quiero insistir, 212 han sido la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 40 millones se han transferido a través de la Secretaría General de Reto, porque Reto, yo creo que aquí se ha destacado la importancia del reto demográfico, de esa componente rural, también ha tenido una prioridad en esa gestión forestal. Por lo tanto, 252 millones de plan de recuperación han llegado a las comunidades autónomas. No tenemos el reporte de cómo se ha utilizado en su totalidad, por lo tanto, estaremos pendientes de ello y, evidentemente, daremos cuenta cuando cada una de las comunidades autónomas nos informen de cómo han ejecutado esas partidas presupuestarias dependientes, esas partidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero también, en Miteco hemos gestionado directamente 149 millones de euros. También 149 millones de euros, donde puedo decir, porque ahí sí que tengo los datos perfectamente trazables, es de nuestra competencia, hemos ejecutado de esos 149 millones de euros 144,75 millones de euros. Estamos a punto de culminar el 100% de esos 149 millones. ¿En qué? Bueno, pues a través de la Dirección General de Biodiversidad, 58 millones. A través de parques nacionales también 11,10 millones y a través de reto demográfico de la Secretaría General de Reto 80 millones. 80 millones, todos ellos destinados a gestión forestal, al fomento de la bioeconomía, a mejores prácticas, a lucha contra esos incendios, a actuaciones de prevención. Bueno, todas ellas tienen mucho que ver con la materia que hoy hemos podido debatir en esta comparecencia. Ha habido pues mucho ruido respecto a dinero que ha llegado y no ha llegado. Quiero quiero dejar muy claro que cuando se ha hablado de un informe, en este caso un informe de la Unión Europea, ese informe corresponde a 320 millones de euros sin ejecutar de fondos europeos que ha dicho el Tribunal de Cuentas, donde se han pedido explicaciones. Sí, se han pedido explicaciones sobre el retraso en la ejecución de fondos. Pues hoy quiero destacar
esos 320 millones no son plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esos 320 millones son fondos FEADER, de gestión autonómica. Por lo tanto, les pediría, senadores y senadoras, que si quieren información y trazabilidad sobre esos 320 millones, le pidan un poco la trazabilidad a las comunidades autónomas que han sido las competentes en la gestión de esos recursos FEADER, donde el Tribunal de Cuentas dice que no se han ejecutado dichos fondos. También me gustaría, si quieren tener más detalle del presupuesto destinado y el reparto, pero han sido distintas conferencias sectoriales donde las comunidades autónomas han podido recibir esos 252 millones de euros en distintas aportaciones desde el año 2021 y, por supuesto, quiero insistir en cuanto tengamos la información de cómo han ejecutado esos fondos y si hay interés aquí en esta comisión, por supuesto que les informaremos. De los que son, insisto, gestión nuestra, total transparencia y total trazabilidad.